Listo, ahora sí. Entonces, por favor repíteme, ¿cómo es que voy a obtener la ecuación de la circunferencia? Disculpa. Con la fórmula Ok, ¿esa fórmula de cómo la se llama? ecuación, ¿Cómo se llama esa fórmula? ah, fórmula especial para circunferencia. No, así no se llama. ¿Alguien sabe cómo ah, se llama? Ecuación del Forma lugar ordinaria, geométrico. No, no es la ecuación del lugar geométrico. ¿Alguien sabe cómo se forma llama? ordinaria de circunferencia. Ok, muy bien, gracias. Forma ordinaria de la circunferencia. Entonces, ahí ten en cuenta, Areli, que hay que aprendernos los nombres, porque así podemos expresarnos mejor, comunicarnos mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y acuérdense que la base de todo aprendizaje pues, es la comunicación. Entonces, ahora sí, Areli, continúa. Ya que sabes que se llama forma ordinaria de la circunferencia, díctame cuál es la fórmula, cuál es la forma. Es x menos h Ajá, elevado al cuadrado ajá, más y menos k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. ok. Entonces, como tú bien me dijiste, para poder aplicar esa fórmula, y que me lo dijiste hace ratito, lo que necesitas forzosamente son las coordenadas del centro y son la longitud del radio. Si tú no la tienes, pues obviamente no puedes aplicar esa fórmula, pero ya sabes que para obtener la ecuación, pues necesitas usar la forma ordinaria de la circunferencia, que obviamente ese es un concepto que ya lo tenemos y nada más hay que entender cómo analizar los enunciados para poder llegar a saber qué es lo que debo de hacer. Ahora bien, aquí me están diciendo que tiene por diámetro. Areli, ¿sabes qué es un diámetro? Sí, ¿Qué es un diámetro? dos veces el radio. Ok, el diámetro es 2 veces el radio. Pero tiene una característica adicional el diámetro. ¿Cuál es la característica adicional que tiene el diámetro? Areli. Pasa por el centro. Muy bien, exacto. Y eso si tú te das cuenta, eso no es de la vocacional. Eso es desde la primaria, ¿no? Pasa por el centro. Entonces, tú misma, Areli, si ya sabes que el diámetro pasa por el centro, ahora tú dime dónde está el centro. ¿Está hacia la izquierda? ¿Está hacia la derecha? ¿Por dónde está el centro? El punto medio. Muy bien, el centro está en la mitad que es punto medio. Ahora yo te pregunto, ¿te sabes la fórmula de punto medio? Sí. Dime cuál es la fórmula de punto medio. Para x es x1 más x2 entre 2. Ok, Y para el para punto medio, para x es x1 más x2 sobre 2. Y para las ordenadas, y1 menos y2 entre 2. menos Más, y2 más más, y2. Porque estamos obteniendo un promedio. Entonces, si tú te das cuenta, el concepto de diámetro, el concepto de diámetro te ayudó a saber que tú vas a utilizar un punto medio porque a la mitad está el centro y ya te sabes las coordenadas del punto medio. Perdón, ya te sabes la fórmula del punto medio. Lo cual, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo es que vayan viendo qué es lo que necesitan o cómo necesitan estar leyendo para poder llegar a la conclusión. En otras palabras, lo que le estoy enseñando es a razonar. ¿Qué es razonar? Razonar es considerar conocimientos previos, y los conocimientos previos pueden ser desde el kinder, y dar conclusiones. Eso es razonar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita con Areli? Lo que estoy haciendo es, a ver, dime, ¿de qué te acuerdas, de qué te acuerdas, de qué te acuerdas? Pero todo va a estar guiado por el enunciado, y eso es lo que va a determinar qué es lo que debo de hacer. Obviamente todo esto que estoy escribiendo es mental, no debería de ser escrito, pero está bien, ¿no? Ahorita lo estamos escribiendo para poder llegar a la conclusión. Entonces, luego dice ah, que tiene por diámetro a la cuerda. Areli, ¿sabes qué es una cuerda? No.
No, ok. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar para determinar qué es una cuerda? Es una recta que une dos puntos de la circunferencia. Una recta, gracias. Una recta que une dos puntos de la circunferencia. Circunferencia. Bueno, vamos a dibujar aquí una circunferencia y vamos a dibujar una recta. Esa es una recta. Ahora yo les pregunto, ¿la cuerda se ve en esta figura que acabo de hacer? ¿Sí la detectan cuál es la cuerda? ¿Todos los demás? ¿Areli sí detecta dónde está la cuerda? Creo que sí. ¿Dónde, Areli? Es desde que toca con la circunferencia al otro lado. Exacto, la cuerda es desde este punto de intersección hasta este punto de intersección. Esta que está en medio es la cuerda. Entonces aquí hay que aclarar, la cuerda no es una recta, la cuerda es un segmento, porque acuérdense que la recta es infinita y al ser infinita pues no podría tener una longitud. Entonces la cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Por lo tanto, si bien es cierto, el segmento está dentro de una recta, pero lo que nos importa básicamente es solamente el segmento que está aquí. Obviamente el segmento está sobre la recta. Y la recta, vamos a seguirle. Luego dice aquí, y la cuerda interceptada. Areli, ¿sabes qué quiere decir interceptado? Sí, que cruza. Que cruza. Entonces, si te das cuenta que lo que acabamos de ver precisamente por la definición es que hay una recta que se está cruzando con una circunferencia. Por lo tanto, a eso se debe el que hayan dicho la palabra interceptar, porque hay una recta que está cortando, que está atravesando a una circunferencia y debido a esas intersecciones tú puedes determinar el segmento. Entonces, precisamente esta palabrita de interceptado te está diciendo que es el punto donde se está cortando por aquí y se está cortando por acá. Por eso mencionan la palabra de intersectado. Y luego te dicen interceptado la por la recta, esta que está aquí. Entonces, ahora tú dime, ¿esa recta la ves en esta figura? ¿Areli? No. ¿No la ves? ¿La recta no la ves en la figura? Bueno, técnicamente sí, pero con los valores no. Exacto, la recta técnicamente sí la ves, pero no sabes si es la exacta. Sin embargo, sabes que debe de ser de esa forma, ¿no? Obviamente, pudiera ser que tienes la circunferencia y la recta así, o tienes la circunferencia y la recta así, o tienes la circunferencia y la recta así, o sea, hay diferentes maneras, ¿no? Por eso bien me dices técnicamente sí, aunque no son los valores exactos. Ahora, bajo ese mismo contexto, Areli, del que me acabas de decir, ahora tú dime, con la circunferencia, ¿esta circunferencia la ves en la gráfica? Sí. Sí, ¿cuál es? Ajá. Pues la bola, ¿no? El contorno del círculo. El contorno del círculo. Entonces, si te das cuenta que la circunferencia es esa y que la recta es esta. En otras palabras, todo lo que está escrito en el enunciado, de todo lo que estaba escrito en el enunciado, solamente había una palabrita que no entendías, que era cuerda y el otro interceptado. Las dos ya te las aclaré. Entonces, con lo que te acabo de aclarar, Areli, te pregunto yo, ¿sabes ya qué es lo que debes de hacer, Areli? No. ¿No? Ok. Pregunto a todo el grupo, ¿alguien sabe qué es el concepto que debo de aplicar? ¿O cuál es el concepto que debo de aplicar? No te oí, disculpa.
Dejen ver si alguien me lo escribió por chat. Porque no se debe eso. Al que estás hablando se oye cortado. Por ahí hay algún detalle en la conexión o en tu micrófono. Si quieres escríbelo por chat para que vea qué es lo que me estás diciendo. A lo mejor así es más fácil de entender. Mientras su compañero me lo escribe, ¿hay alguien más que sepa lo que deben de hacer? Ok, bueno, ya que me dijeron que no, vamos entonces a recapitular. Si ustedes se acuerdan, hace tiempo yo les había dicho, se intersecta x más 5y menos 3 igual con 0 y 2x menos 4y menos 3 igual con 0. En otras palabras, hay una recta y tenía otra recta. Cuando estábamos en las rectas, ¿qué era lo que hacía para conocer este punto de intersección? Un sistema de ecuaciones. Exacto, muy bien. Lo que debo de hacer es un sistema de ecuaciones. Entonces, es precisamente lo que debo de hacer aquí. Lo que debo de hacer aquí es un sistema de ecuaciones. Lo que debo de hacer es un sistema de ecuaciones. ¿Un sistema de ecuaciones entre quién? Pues entre esta recta y entre esta circunferencia. Vamos a suponer, les voy a cambiar un poco el ejercicio, vamos a hacerlo para que les quede claro. Vamos a suponer que la recta es x más y menos 5, para cambiar un valor, y vamos a escribir que la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 169. Ok, su compañero ya me dijo que lo que debo de hacer es el sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces ya teniendo como referencia que lo que debo de hacer es un sistema de ecuaciones, entonces ahora sí me regreso con Areli y Areli, por favor, dime cómo plantearías el sistema de ecuaciones entre esta recta que te acabo de decir y esta circunferencia que te acabo de decir. ¿Cómo le harías, Areli? Simplifico la ecuación de cuadrados. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Simplifico la ecuación de que tienen los cuadrados. Ok, simplifico. ¿Qué es simplificar la ecuación, Areli? Llevarlas a términos más pequeños. No, acuérdate que la definición de simplificar, por eso les había dicho, simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si tú lo quieres dividir entre el mismo número, pues tendrías que dividir entre 1 y entre 1. ¿Por qué no puedo dividir entre otro número? Pues porque no hay un número que divida a todos. Debido a eso, si tú simplificas la ecuación dividiendo todo entre 1, pues sigues llegando a lo mismo, porque dividir entre 1 es lo mismo. Eso implica que ahí agregamos el concepto que te hace falta, Areli, y te lo estoy diciendo en buena onda, o sea, es una clase de dudas para que vayan viendo cuáles son sus debilidades y obviamente las fortalezcan, porque necesito aclarar bien los conceptos. Lo que te falta es entender que no puedes simplificar la ecuación en esta ecuación, sino que que debes de hacer es sistemas de ecuaciones. ¿Te acuerdas lo que quiere decir sistema, Areli? Sí. ¿Qué quiere decir sistema? Un conjunto de algo. No, eso yo no dije que quiere decir sistema. ¿Alguien de los del grupo se acuerda qué quiere decir sistema de ecuaciones? ¿Qué quiere decir sistema? Ok, sistemas de ecuaciones quiere decir operaciones entre ecuaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo de debilidad en todo el grupo? Es que hay conceptos que no se saben y por eso, aunque su compañero me haya dicho que hay que hacer un sistema de ecuaciones, en realidad no sé lo que debo de hacer. ¿Por qué les pido que se aprendan los nombres? Porque obviamente van a tener más matemáticas, van a tener más cursos de mate, tanto en cuarto, quinto, sexto y obviamente en la superior. Aunque se vayan a historia y economía y a literatura, las matemáticas se manejan en todas las áreas del conocimiento.
Entonces, por eso es necesario que entienda el concepto para que cuando llegue allá, como se van a manejar los mismos conceptos, pues no esté sufriendo. Entonces, me regreso contigo, Areli. Si voy a hacer operaciones entre ecuaciones, eso quiere decir que entre estas dos ecuaciones tengo que hacer operaciones. ¿Qué se te ocurriría hacer, Areli, entre esas dos para poder realizar operaciones entre ecuaciones? Desaparecer una literal, Ok, bueno, una variable. exacto, desaparecerla, pero obviamente en mate no existe el concepto desaparecer, porque desaparecer solamente sería agarrar la goma y borrarla, ¿no? Y ya la borré, pero eso no es matemático, eso más bien es una acción física. Por lo tanto, para desaparecer, que ese es el lenguaje común, cambiémosle a la formalidad, ¿qué harías para que ya no estuviera una variable? ¿Qué harías, Areli? Cambiarle el signo. Cambiarle el signo, si yo le cambio el signo, Bueno, no existe cambiarle el signo. multiplicarlo por un negativo. Ok, ¿a quién quieres multiplicar por negativo? A la recta, va. Si yo hago esto, si tú multiplicas por negativo, hay que aclarar, no se llama multiplicar por negativo, se llama propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo los nombres? Porque vuelvo a repetir, en algún momento de la vida ya no va a haber un maestro que les explique todos los conceptos y nada más les van a decir, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así, pero no les van a explicar los conceptos. Y eso es grave, porque no van a entender entonces qué es lo que hay que hacer. Y lo importante es que ustedes solitos sepan qué hacer. Entonces, si aplico la propiedad de la igualdad, me queda menos x, menos y, más 5, igual con 0. Ok, te pregunto, Areli, ¿con esa propiedad de la igualdad tú lograste desaparecer una variable? Bueno, aún no. Aún no. ¿Qué seguiría? Reducir los términos con la otra. Ok, muy bien. Reducir, no existe la palabra reducir. Entonces, ¿qué es lo que harías? Operaciones, muy bien. Lo que tendría que hacer son operaciones. Y si tú haces operaciones con la otra, tendrías que escribir aquí una x cuadrada más y cuadrada igual a 169. Y como vas a hacer operaciones entre ecuaciones, aquí tendrías una menos x, aquí una menos y, aquí una más 5 y aquí un 0. Y entonces ahora sí estoy haciendo operaciones entre ecuaciones. Ahora dime, Areli, si haces operaciones, ¿cuánto te va a quedar de resultado al hacer estas operaciones, Areli? X más y más y más 5 más 5. igual a 169. Ok, gracias, Areli. ¿Alguno de los demás me puede decir cuál es el resultado de la operación entre estas dos ecuaciones? Dime. Sería x cuadrada menos x Ajá. más y cuadrada menos y Ajá. más 5 igual a 169. Ok, gracias. Bueno, fíjate bien, Areli, ¿eh? Lo que hiciste aquí, Areli, cuando hiciste esta operación, resulta que estás teniendo una imprecisión en la suma de términos semejantes. Tú no puedes sumar esta x cuadrada con esta x porque no tienen el mismo exponente. Como bien me dijo tu compañera, como no puedes hacer la resta, se queda expresado igual. Aquí otra vez, tú tienes una y cuadrada y tú tienes una menos y haces una suma de términos semejantes cuando no se puede. Por eso tu compañera me dijo que es y cuadrada menos y. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que primeramente, la imprecisión que tienes, y te lo digo en un buen plan, obviamente tenemos que detectar imprecisiones para poder ver cómo ayudar a mejorar tu conocimiento,
aquí la imprecisión que estás teniendo es en la suma de términos semejantes. Entonces hay sugerencia, ten cuidado, acuérdate que para sumar términos semejantes deben ser con el mismo exponente. Y aquí lo que sí debe de quedar claro es que el resultado adecuado es esta, pero si te acuerdas, Areli, me habías dicho que querías eliminar una variable. Y ahora yo te pregunto, Areli, ¿con este resultado se eliminó alguna variable? No. No. Entonces, conclusión, el procedimiento que estamos haciendo de propiedad de la igualdad y luego aplicar el sistema de ecuaciones, no me ayudó. No me ayudó la propiedad de la igualdad y no me ayudó el realizar el sistema de ecuaciones. Como no me ayudó Areli, eso es una gran ventaja porque ya sabemos que para encontrar los puntos de intersección jamás tenemos que multiplicar por menos para hacer el sistema de ecuaciones. ¿Por qué no? Pues porque resulta que no hay términos semejantes. Si observas aquí, en esta ecuación de la recta y en esta ecuación de la circunferencia no hay términos semejantes, porque aquí tengo x y y en la otra tengo x cuadrada y y cuadrada. Esa es la razón, ese va a ser tu argumento para que a la siguiente digas, no me sirve propiedad de la igualdad y debo de hacer otra cosa. ¿Sale bien? Obviamente la clase es para todos, ¿no? Nada más tengan entendido, si ahorita estoy con Areli, es porque obviamente ahorita si Areli me dio la oportunidad de saber qué es los conceptos que ella tiene, pues debo de hacer lo necesario por mejorárselos. Y obviamente algunos de ustedes deben tener algo similar. Primera conclusión, no me sirve propiedad de la igualdad para hacer sistema de ecuaciones. Dejen ir a conectar a mi hija a su clase de español y ahorita vengo. Mientras le piensan, espérenme tantito. Mi bebé ya está la mía. ¿Dónde está? A Paco. Tú no sabes nada. Ok, ya regresé. Entonces, conclusión, no me sirve propiedad de la igualdad. Todos los maestros que les hayan enseñado que hay que multiplicar por menos, pues hay que entender que eso se basa en propiedad de la igualdad y que debo de saber para qué me sirve. Ahorita, con lo que ocurrió, con lo que nos planteó su compañera, pues ya vimos que el multiplicar por menos no me sirve porque deben ser términos semejantes. Entonces, ¿alguna otra idea, Areli, de lo que debo de hacer? No. No, ok. ¿Alguno de tus compañeros, alguna persona del grupo sabe qué es lo que debo de hacer entonces para realizar el sistema de ecuaciones? ¿Podría ser usando el método de sustitución? Ok, muy bien, usando el método de sustitución. Gracias. Areli, ¿te acuerdas cuál es el método de sustitución? Sí. Dime, ¿cuál es el método de sustitución?
despejo una variable. Ok, y la despejar un... sustituyo. Exacto, muy bien. Entonces, despejar quiere decir operaciones inversas. Ahora dime, ¿la operación inversa la harías en la cuadrática o en la lineal? En la lineal, Ok, ¿cuál quieres despejar, la X o la Y? la X. Ok, si despejas la X, te ayudo. Te queda que la X es 5 menos Y. Y una vez que hice las operaciones inversas, ¿qué es lo que hago, Areli? Esa operación la sustituyo en la segunda ecuación. Ok, esa la voy a sustituir en la segunda ecuación. Eso quiere decir que al sustituir, en lugar de escribir esta X cuadrada, lo que voy a escribir va a ser un 5 menos Y elevado al cuadrado más una Y cuadrada igual a 169. Y si te das cuenta, Areli, ahora sí, en esta ya desapareciste una variable. Obviamente, el objetivo no era desaparecerla, sino era realizar sistemas de ecuaciones para que puedas obtener el valor de una sola variable. ¿Sale bien, Areli? Bueno, entonces, ya ayudando a Areli, pues obviamente lo que sigue aquí son operaciones. Si yo hago operaciones, entonces me va a quedar un 25 menos el doble producto del primero por el segundo, que es 10y, más el cuadrado del segundo, que es y cuadrada, más la otra y cuadrada, igual con 169. Y entonces, debido a que es una ecuación de segundo grado, pues ya sabemos que debo de igualar a 0. Y eso implica que debo de hacer operaciones inversas. Y si realizo operaciones inversas, entonces me va a quedar aquí un 2y cuadrada, sumo términos semejantes. Luego escribo el menos 10y. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un más 169 del lado derecho. Por lo tanto, aplico operaciones inversas para que me quede el 169 con el 25. Hago la operación inversa, y si hago la operación inversa, tomo mi calculadora y al 25 le resto 169, por lo tanto aquí me queda menos 144 igual con 0. Y entonces lo que acabo de hacer es precisamente llegar a una ecuación para que con esta ecuación de segundo grado, pueda calcular el valor de la y. Bueno, Areli, regreso contigo. En esta que tengo aquí, ¿qué es lo que debo de hacer, Areli? Factorizar. Ok, y antes de factorizar, ¿qué debes de hacer? Simplificar. Muy bien, lo que hay que hacer es simplificar la ecuación. Entonces siempre acuérdense que debo de comenzar del concepto más básico al concepto más difícil. Factorizar es un concepto más grande y simplificar la ecuación es un concepto más sencillo. Y simplificar la ecuación es dividir toda la ecuación entre el mismo número, que en este caso es dividir entre 2. Obviamente si divido entre 2, entonces aquí me va a quedar que esto es una y cuadrada menos un 10y menos un 72 igual con 0. Y ahora sí, ya puedo factorizar. Entonces intento factorizar. Acuérdense que hay muchos métodos para la factorización. El método que obedece a esta es el de la forma x cuadrada más bx más c, donde lo que yo debo de hacer es escribir dos paréntesis, primer paréntesis, segundo paréntesis, igualado a 0. Obtengo la raíz cuadrada del primer número, que es una y cuadrada. Esa raíz cuadrada yo la debo de escribir en el primer término. Aquí voy a obtener una raíz cuadrada. La escribo en el primer binomio y en el segundo binomio. Las dos van a ser el primer término del binomio. Posteriormente lo que hago es tomar este signo negativo. Ese signo negativo lo escribo como operación en el primer binomio. O sea, hay una operación resta en este binomio. Y luego multiplico los dos signos, multiplico menos por menos, que me da más, y ese signo más lo escribo como operación del segundo binomio. Por último, debo de calcular dos números que sumados den por resultado 10 y multiplicados den por resultado 72. En álgebra les enseñaron que deben de irse por los números multiplicados, y los números que multiplicados me dan 72
pues es el 1 por el 72. El 1 por el 72 nunca me da 10. Es el 2 por el 36, que multiplicados nunca me da 10. Es el 3 por el 72 entre 3. 72 entre 3 es el 24, pero sumados tampoco me dan 10, no existe. Me voy al 4, entonces el 72 entre 4 me da 18, y entonces el 4 y el 18 nunca van a dar 10. Me voy al 5, el 5 no existe, no puede haber un número que sea por 5. Me voy entonces al 6, a ver si existe. Y entonces el 72 entre 6 me da 12, pero también sumados nunca me dan 10. Me sigo, me voy con el 7 no hay, vamos a ver si hay con el Una 8. pregunta. Dime. En la simplificación le puso y cuadrada menos 10, que no hay también que se tenía que dividir entre 5. Ah, sí es cierto, tienes razón, Dios te lo pague. Simplificar la ecuación es obviamente dividir, ¿no? Y entonces el Freud se equivocó. Bueno, gracias a Dios tengo gente que me esté ayudando. Acuérdense que como estoy dando clase, pues es obvio que me equivoque y luego se me pasa a revisar. Dios te pague. Entonces ya cometimos el error. Vamos a cambiar aquí. Ah, no, sí estaba bien. Sí estaba bien. Porque entonces los números que debo de hacer es que multiplicados me den 72, pero sumados me den 5. Entonces con el 72, con este primero no se puede. Con el 1 y el 72 nunca me da 5. Con el 2 y el 36 nunca me da 5. Con el 3 y el 24 no me da 5. Con el 4 y el 18 no me da 5. Con el 6 y el 12 tampoco. Con el 6 y el 9, perdón, con el 8 y el 9 nunca me da 5. Y el siguiente número que continúa es el 9. Pero sería repetir el 9 por el 8, que ya lo había considerado. Y eso quiere decir que no se va a poder factorizar. Factorizar no se puede porque no hay números que multiplicados me den 72 y sumados me den 10. Entonces, Areli, como ya me di cuenta, Areli, que no se puede factorizar, ¿cuál es el otro recurso que voy a utilizar, Areli? ¿Cuál es el otro concepto? Completar el trinomio. Ok, completar el trinomio cuadrado perfecto, que ese es otro concepto que tengo, ¿no? Si no se puede factorizar, pues voy a completar el trinomio. ¿De qué se trata completar el trinomio? Pues habíamos dicho que lo primero que hay que hacer es separar. Entonces separo. Si yo separo, resulta que me va a quedar un y cuadrada menos 5y igual con 72. Luego habíamos dicho que después de separar hay que dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Eso implica que al 5, porque solamente debe ser el número, el 5 lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado, el resultado me queda un 25 cuartos. Y el último paso es que debo de agregar, y si voy a agregar, entonces al y cuadrada menos 5y y también al 72 de ambos lados de la igualdad le voy a agregar 25 cuartos. Entonces, al agregarle 25 cuartos, con eso ya estoy logrando que esté completo el trinomio cuadrado perfecto. Y como está el trinomio, entonces ahora sí, fíjense cómo aquí no se pudo factorizar, porque estos números, no había números que multiplicados me diera 72 y sumados 5. Entonces, ahora lo que ya puedo hacer es que voy a factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si factorizo el trinomio cuadrado perfecto, me queda que y menos 5 medios, acuérdense que ya saben cómo factorizar el trinomio, eso es igual a 72 más 25 cuartos, y eso me queda, ay Dios, 72 más 25 cuartos, eso me da 313 cuartos. Y sabemos que después de ahí lo que debo de realizar son operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, me queda que la y menos el 5 medios es la raíz cuadrada de 313 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque obtengo la raíz cuadrada
al numerador y al denominador. Eso acuérdense que está justificado por la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes me dice que puedo obtener la raíz del numerador y del denominador. Y de ahí, entonces, continuaría con operaciones inversas. Y si continúo con operaciones inversas, me queda que la y es igual a 5 más menos la raíz cuadrada de 313 sobre 2. Recordemos que siempre tengo que racionalizar la raíz. Por lo tanto, voy a ver si 313 tiene mitad. No tiene mitad. Tercera tampoco tiene. Quinta tampoco tiene. Séptima. Vamos a ver si tiene séptima. 313 entre 7. No tiene séptima. Vamos a ver si tiene onceava. 303 entre 11. Tampoco tiene onceava. Vamos a ver si tiene treceava. No tiene treceava. Vamos a ver si tiene 17ava. Y ahí nos detenemos. No tiene. Por lo tanto, no se puede factorizar. Y eso implica entonces que ese es el valor de la y. En otras palabras, lo que acabo de obtener es que existe una y1. Existe una y1. Y1 que es 5 más raíz de 313 sobre 2, coma, una y2 que es 5 menos raíz de 313 sobre 2. Ok, sale bien. Entonces, si se dieron cuenta, lo que hemos hecho hasta ahorita es simplemente aplicar conceptos que ya se saben. Obviamente, si llega un punto en el que hay algún concepto que no me sé, pues me quedo atorado. Entonces, por favor, solamente tengan en cuenta que todos los conceptos ya se lo saben y lo que les hace falta es repasarlos y estudiarlos. No es grave lo que está ocurriendo, solamente hace falta dedicar un poquito de tiempo. Obviamente, si me dicen que hay muchas tareas y que hay que dedicarlo tiempo a todos, pues sí, está bien, dedícanle tiempo a todas, ¿no? Por ejemplo, 20 minutos a mate, 20 minutos a inglés, 20 minutos a química, 20 a física, etcétera. Y de ahí distribuidos en intervalos para que no se cansen tanto, ¿no? Bueno, ok, Areli, regreso contigo, Areli. Obviamente, si ahorita te estoy preguntando muchas veces es porque te voy a dar algo de participación y porque tú fuiste la que me preguntaste, ¿no? Por eso eres la que vas a salir beneficiada con la participación que te ponga al final de todo esto que hagamos. Entonces, Areli, si ya obtuve y1 y y2, esa y1 y esa y2, ¿qué le falta? Sustituirla en cualquier ecuación para encontrar x. Para encontrar las x, muy bien. Y entonces, si tú te acuerdas, Areli, la primera ecuación es una ecuación cuadrática. La segunda ecuación es una ecuación lineal. Entonces, tú dime, Areli, ¿en cuál de las dos la sustituirías? En la lineal. Porque es la más sencilla, ¿no? Entonces, recordamos la lineal se las pongo por acá, es x más y menos 5 igual con 0, y entonces con eso vamos a sustituir en la lineal, porque pues es la más fácil. Obviamente no les estoy haciendo el ejercicio, les estoy haciendo uno parecido, nada más para que tengan en cuenta cómo es que se va a hacer todo esto. Entonces sustituyo, y si sustituyo me va a quedar que la x1 más 5 más raíz de 313, no sé si se dan cuenta que aquí lo que me conviene más es utilizar fracción parcial. Me conviene utilizar fracción parcial. ¿Por qué me conviene utilizar fracción parcial? Porque así me doy cuenta que este resultado que tengo aquí, yo lo puedo escribir usando fracción parcial como un 5 medios más la raíz de 313 sobre 2 menos el 5 igual con 0. ¿Por qué utilicé el concepto de fracción parcial? Porque si se dan cuenta, 5 medios, con este 5 yo puedo hacer la suma de términos semejantes. Y si hago la suma de términos semejantes, pues es más fácil previamente teniéndolo en fracciones parciales. Entonces realizo las operaciones y al realizar las operaciones obtengo que la x1
hago la operación, el 5 medios menos 5, 5 medios menos 5, me da precisamente menos 5 medios, menos 5 medios, más la raíz de 313 sobre 2 igual con 0, y de ahí al realizar la operación inversa, me queda que la x1 yo la puedo calcular como 5 medios más la raíz de 313 sobre 2, o similar a lo que yo tenía en la y, decir que todo esto es más, dividido entre 2. Esa es la otra posibilidad, que sería tal vez un poquito más adecuada, ¿no? Entonces, de manera similar, lo que debo de hacer es sustituir en la otra. De una vez la escribo, sustituyo a la otra y, como me había dicho su compañera, y al sustituir la otra y, entonces me va a quedar que la x2 ahora va a ser 5, perdón, ahora va a ser un más 5 medios menos la raíz de 313 sobre 2 menos 5 igual a 0. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el signo de la raíz. Aquí es una raíz de una más raíz y aquí es una menos raíz. Por lo tanto, al realizar operaciones, pues básicamente me queda el mismo resultado. Al realizar operaciones, esto me va a quedar que es x2 menos 5 medios menos la raíz de 313 medios igual con 0. Y aquí me acabo de dar cuenta que cometí un error. Aquí si esta es más, esta debe de ser menos. Disculpen. Y aquí también me queda con operaciones inversas. Que entonces aquí tengo una x2 que es 5 más raíz de 313 sobre 2. Y por lo tanto, lo que acabo de obtener son dos puntos. Un punto es de coordenadas 5 menos raíz de 313 sobre 2, 5 más raíz de 313 sobre 2, que es el punto 1. Obviamente el punto 1 es de la x1 con la y1. Y tengo un punto 2 que es de la x2 con la y2, que de hecho el resultado quedó curioso. Y aquí me queda que el punto 2 es 5 más raíz de 313 sobre 2 y la y2 es un 5 menos raíz de 313 sobre 2. Ok, eso fue circunstancial, ¿eh? El que haya quedado los números como que intercambiados fue circunstancial. Generalmente no ocurre eso, pero pues está bien que haya ocurrido. Ok, me regreso contigo, Areli. Areli, dime por favor, estos puntos, ¿qué son esos puntos? Los de la circunferencia. Los de la circunferencia. A los que, marcan la cuerda. Exacto, muy bien. Entonces, esos puntos, vamos a escribirlo hasta acá abajo. Esos puntos es precisamente donde la circunferencia se está atravesando con la recta, y esos puntos precisamente es el punto 1 y el punto 2. Si te das cuenta, Areli, y si se dan cuenta todos, no estoy haciendo la gráfica. No es necesario hacer la gráfica, solamente hay que entender qué es lo que debo de hacer. Y entonces, si ya encontré los puntos de cruce, ahora, Areli, dime por favor, ¿qué es lo que haría falta, Areli?
punto centro. Ok, ¿y cómo vas a encontrar el punto centro? ¿Cómo vas a encontrar el centro? Punto medio. Muy bien, porque previamente ya habíamos dicho que necesitabas el punto medio, ¿no? Entonces todo este análisis que está por acá me sirvió para acordarme de lo que debo de hacer. Por eso les dije, es válido escribirlo, porque si lo tengo mentalmente, pues pudiera olvidárseme, ¿no? En algún momento lo podré tener mentalmente. Entonces, como bien me dijo su compañera, para calcular el punto medio, pues existe una fórmula. Y la fórmula, como ya la tengo allá arriba, pues solamente la puedo sustituir. Y entonces yo diría, la x media, donde vamos a marcarlo aquí, ese es el punto medio, y el punto medio también va a ser el centro. La x media se va a calcular como la suma de las x. Y si hago la suma de las x, vamos a aprovechar y vamos a utilizar también la fracción parcial. ¿Por qué voy a utilizar fracción parcial? Porque si uso fracción parcial, pues resulta que voy a tener más posibilidades de hacer las operaciones. Entonces vamos a separarlo un poquito para que no quede tan amontonado. Y vamos a hacer el cálculo de la x media. Ya habíamos dicho que por aquí está el punto medio, que ahí es el centro. Entonces la x media, voy a utilizar la fórmula que ya sé, voy a sustituir lo que ya sé y voy a hacer fracciones parciales, porque la fracción parcial me va a servir para hacer más rápido el ejercicio. Entonces la x media es la suma de las dos x. Una x es 5 medios menos raíz de 313 sobre 2, y se lo voy a sumar al otro 5 medios más la raíz de 313 sobre 2, y eso lo voy a dividir entre 2. Ok, Areli, ¿me puedes decir cuánto te da la suma en el numerador? En el denominador. No, en el numerador. Esta suma en el numerador, ¿cuánto te da? 10 medios. ¿Y cuánto es 10 medios? 5. 5, entonces te queda 5, y entonces la x media fue 5 medios. Que hasta parece de chiste porque las raíces que nos estaban preocupando ya no están. Y de manera similar, pues entonces hacemos lo mismo. ¿Qué quiere hacer lo mismo? Que voy a utilizar la fórmula, voy a sustituir y voy a hacer fracciones parciales. Y entonces la y media es la suma de las ordenadas, que es 5 medios más raíz de 313 sobre 2 más 5 medios menos la raíz de 313 sobre 2 sobre 2. Y al hacer operaciones, Areli, ¿cuánto te va a quedar, Areli, al hacer operaciones? 5 medios. Ajá, otra vez, ¿no? Qué bonito. Entonces fíjense cómo queda, digamos, bastante light, tal vez, ¿no? Conclusión de esto, puedo concluir que el centro tiene de coordenadas 5 medios, 5 medios. Ok, sale bien, Areli. Ya tienes el centro. ¿Qué nos falta, Areli? El radio. Ok, ¿y cómo le harías para calcular el radio, Areli? La distancia del centro a un punto. Exacto, la distancia del centro a cualquiera de los dos puntos. ¿Cuál te gusta más, el punto 1 o el punto 2? El 1. El 1, sale bien. Vamos a cambiarle, en lugar de punto 1 vamos a llamarle A, porque no me gusta tanto llamarle punto 1. Entonces vamos a llamarle A y B. Entonces vamos a decir del punto C al punto A. La fórmula ya sabes que es la raíz cuadrada de la YC menos la YA elevado al cuadrado más la abscisa de la C menos la abscisa de la A elevado al cuadrado. Y entonces
Si hago una sustitución, resulta que la distancia del centro al punto A es la raíz cuadrada de la ordenada del centro es 5 medios y le voy a restar la ordenada del punto A, que era el punto 1. Entonces este lo rebautizamos como punto A y la ordenada, otra vez usando fracción parcial, usando la fracción parcial, es 5 medios más raíz. Entonces es menos 5 medios más la raíz de 313 sobre 2 elevado al cuadrado. Si ustedes se dieron cuenta, lo único que estoy haciendo es sustituir la ordenada del centro, que la habíamos obtenido hace rato, y la ordenada del punto medio utilizando el concepto de fracción parcial. Por eso me queda 5 medios más raíz de 13 sobre 2. Obviamente esa diferencia la estoy elevando al cuadrado. Por eso queda de esa manera, ¿no? Y luego me voy con la abscisa. La abscisa del centro también es 5 medios. Y le voy a restar la abscisa del punto A, donde la abscisa del punto A ahora es esta. Y utilizando el concepto de fracción parcial, me queda entonces que este debe de ser 5 medios menos la raíz de 313 sobre 2 elevado todo al cuadrado, y aquí completo la raíz. Ok, ahora bien, la distancia del centro al punto A, que sabemos que ese es el radio, va a ser la raíz de... Areli, ¿sabes cuánto es este 5 medios con este 5 medios? 0. 0, muy bien. Y si eso te da 0, entonces dime cuánto es la raíz de 313 al cuadrado. 313. Ok, muy bien. Por lo tanto, allá me pasé. Eso va a ser un 313 sobre ¿cuánto, Areli? 4. Muy bien, sobre 4. Sobre 4. Luego viene una suma. Y otra vez, Areli, ¿cuánto es este con este? 0. 0. Y entonces, ¿cuánto es menos al cuadrado? Más. Más, muy bien. ¿Y cuánto es raíz de 313 al cuadrado? 313. Ok, entonces aquí te va a quedar un más 313 sobre ¿cuánto? 4. Muy bien. Y entonces podemos borrar esta raíz para dejarla más linda. Y resulta que, vamos a hacerlo aquí mismo adelante. Resulta que al hacer operaciones, la distancia del punto C al punto A, que sabemos que se llama radio, va a ser la raíz cuadrada de 313 más 313, son 626 sobre 4. Obviamente, como yo lo sé hacer, sabemos que se debe de simplificar la fracción. Eso es forzoso, no es una opción, es forzoso. Y si simplifican la fracción, pues pueden dividir entre 2 y 626 entre 2 me da 313. Entonces el radio es la raíz de 313 porque simplifiqué entre la raíz de 2. Acuérdense que simplifico, divido entre 2 el numerador y el denominador. Y de ahí sabemos que tenemos que racionalizar el denominador. Ya saben que también eso es a fuerzas, no es opcional. Racionalizo el denominador. Y por lo tanto, el resultado de eso pues va a ser prácticamente regresar a lo mismo. El resultado me queda que el radio es la raíz de 626
sobre 2, que es el resultado adecuado porque no debe de haber raíces en el denominador. Posiblemente si nos hubiéramos saltado de aquí hasta acá y simplemente aplicar la propiedad de los exponentes, pues hubiera sido más rápido el proceso, ¿no? Ok, y ya por último, Areli, para que te ganes tu respectivo puntaje extra, ¿qué falta hacer, Areli? La ecuación de la circunferencia. Ok, considerando lo que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, Ujú. si tú tienes la ecuación de la circunferencia, ¿cómo se llama la fórmula para calcular la ecuación de la circunferencia? Fórmula No sé. ordinaria de la circunferencia. Ok. Ecuación ordinaria de la circunferencia. Ok, forma, se llama forma. Forma ordinaria de la circunferencia. Acuérdense que les había dicho que hagan un formulario y así es más rápido que lo tengan todo a la mano, ¿no? Porque ya las fórmulas que van a aumentar no van a ser muchas. De hecho, las complicadas ya las vimos. Entonces resulta que la forma ordinaria, pues saben que es la x menos el centro. Y el centro dijimos que es 5 medios al cuadrado. Más la y menos el centro, que también es 5 medios, elevado al cuadrado. Y eso me da como resultado el radio al cuadrado. O sea, 626, perdón, raíz de 626 entre 2 elevado al cuadrado. Obviamente lo que debo de hacer van a ser operaciones. Y si hago operaciones, el binomio al cuadrado me da x cuadrada menos el doble producto. 2 por 5 medios me da 5. Por 5 me da 5x, más el cuadrado que es 25 cuartos, más el cuadrado de y cuadrada es y cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo. 5 medios por 2 es 5, por la y es 5y, más 25 cuartos, igual la raíz al cuadrado sigue siendo el radicando, el 2 al cuadrado me da 4, y de ahí, pues ya al hacer operaciones, que básicamente es la suma de términos semejantes, me queda, ya me equivoqué aquí, al realizar operaciones, entonces me queda una x cuadrada más y cuadrada menos 5x menos 5y. Tomo mi calculadora, 25 más 25 me da 50 cuartos, 50 cuartos, la misma calculadora me lo simplificaría a 25 medios, eso lo hace la calculadora, no hay tanto problema, igual a 626 cuartos. Obviamente necesito hacer operaciones inversas porque todos los resultados deben estar igualados a 0, y al hacer la operación inversa me va a quedar que esto es x cuadrada más y cuadrada menos 5x menos 5y. Hago la operación de 25 medios menos 626 cuartos, quedándome 144. Menos 144. Que eso lo hace directamente la calculadora, ¿no? Vamos a repetirlo, no sé que me haya equivocado. 25 medios menos 626 cuartos, ¿sí? 144. Y si se dan cuenta, pues ya quedó bien bonita porque no hay números racionales. Acuérdense que en los resultados nunca debe de haber números racionales, siempre deben ser números enteros. Y como ya no se puede simplificar la ecuación, pues ya tengo la ecuación de la circunferencia que cumple con las características que habíamos mencionado. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, si en mi sistema de ecuaciones está elevado al cuadrado, ¿no se puede usar el de la suma? Exacto, no se puede utilizar el de la suma y de la resta. ¿Por qué no se puede hacer? Pues aquí por eso te lo puse. No se puede porque no hay términos semejantes. Y si te acuerdas lo que te había dicho aquí, ¿no? El concepto que tenías mal ubicado es que estás haciendo suma de términos semejantes con quien no se puede. Entonces solamente hay que tener cuidado con eso, que no es un error, pues eso es lo que quiero que entiendan. No es un error que tengan ahorita conceptos a medias. No es un error, simplemente es una imprecisión. ¿Cuál fue la imprecisión?
la suma de términos semejantes. ¿Cuál fue la imprecisión? Precisamente lo del principio. Puedes utilizar el método, y ahora aquí te lo pongo. Esto que acabamos de hacer, lo que tú me dijiste de multiplicar por menos, ese era el método de suma y resta. Entonces, el método de suma y resta lo puedes utilizar con una cuadrática y con una lineal. La respuesta es no. No puedes utilizar el método de suma y resta cuando tienes una cuadrática y una lineal. ¿Cuál es el método que utilizas? Pues el método que utilizas es precisamente el de despejar, y ese método recibe el nombre de método de sustitución. Conclusión: siempre que tengas una cuadrática y una lineal, lo que hay que hacer es el método de sustitución. Si tienes del mismo grado, utilizas el método de suma y resta. Eso sería el conocimiento que agregamos a lo que acabamos de ver. Insisto, esto no se puede porque no son términos semejantes. ¿Sale bien, Areli? Sí, gracias. Gracias a ti. Y ahora, si te das cuenta, Areli, vamos a analizar el caso específico de Areli. ¿Qué eran los conceptos que no entendía? Pues el primer concepto es que no sabía que era una cuerda. Ese concepto es de geometría euclidiana. Hay que repasarlo. El otro concepto que no sabía era el de interceptar. Y el otro concepto que no sabía es que tenían que hacer sistemas de ecuaciones. Prácticamente todo el grupo no sabía que tenían que hacer sistemas de ecuaciones. Y todo el grupo no sabía que el sistema de ecuaciones precisamente es realizar operaciones entre ecuaciones. Y curiosamente ese concepto se los he estado repitiendo muchas veces. El detalle obviamente es que aún no tienen bien claro que todo está justificado con un nombre y un concepto. Y eso es lo que quiero que entiendan. Si hay tantos alumnos que reprueban mate, es porque no saben los conceptos. Si ahorita recibieron un golpe fuerte con estas primeras 4 semanas de clases, es porque jamás en su vida les habían dicho que había un concepto asociado a cada operación, un concepto asociado a cada paso, sino solamente se las sabían como cancelar, eliminar, quitar, pasar, baja, sube, cambia, reduce, etcétera, etcétera. Y todos esos, ya les dije, no existen esos nombres, existen conceptos bien hechos que la mayoría de los maestros no los conocen. Y como no los conocen, vean simplemente en la red, todos los videos que están en la red, o la gran mayoría de los videos que están en la red, no conocen los conceptos. Te dicen cancela, producto cruzado, elimina, regla de 3, fórmula general, etcétera. Pero cuando en verdad estás formalizando los conceptos, tú solito empiezas a aprender. Y ahora, regresando a lo de su compañera, solamente no sabía un concepto que es cuerda, un concepto que es intercepción, un concepto que es sistema de ecuaciones, otro concepto que era suma y resta, otro concepto que era sustitución. Eran 5 conceptos que no tenía claros, pero que todo lo demás sí lo sabía. Si se dieron cuenta, todo lo demás se lo pregunté y me lo dijo. Entonces, lo que les falta solamente es aclarar los conceptos y aprender los nuevos conceptos. Y si ustedes lo logran, les aseguro que no van a tener ningún problema ni en cálculo diferencial, ni en geometría, ni en cálculo integral, ni en la maestría, ni en el doctorado, ni en el postdoctorado, porque las matemáticas básicas son las mismas. Y lo que van a aprender en la superior solamente es un complemento de lo que están sabiendo. Obviamente, si alguno de ustedes decide irse a la Escuela Superior de Física y de Matemáticas o a la Facultad de Ciencias, pues ahí sí ya es otro rollo, ¿no? Ahí sí son matemáticas más complejas. Pero ahí es para gente que les gusta precisamente solamente los procedimientos, ¿no? La aplicación, eso ya es para los ingenieros. Para los que somos ingenieros, viene la aplicación y cada aplicación va asociada a un concepto. ¿Sale bien? Ok. Areli, ¿me puedes decir cuál es tu apellido? Barajas Sánchez. Ok, Dios te pague. Ahí te pongo algo adicional. ¿Sale bien? Luego ya tú lo verás. Bueno. Va. Profe, Ok. Dime, una pregunta. pregúntame. Por ejemplo, en el ejercicio 1, el 2 y el 9 vienen más incisos. Ajá. Entonces, esos valen como si fueran, por ejemplo, del 1 son 4. ¿Vale como si hubiera hecho 4 ejercicios o como uno? Como uno. Sí, acuérdate, se los voy a dejar de compartir para que lo chequen. Y para contestar específicamente lo que me estás diciendo, ¿no? Una ventana. Listo, ya les estoy compartiendo los ejercicios. Si se dan cuenta, en este primer
ejercicio, como bien decía su compañera, en el ejercicio, ay no, permítanme, ya me equivoqué. En el ejercicio 1 viene viene un inciso, dos incisos, tres incisos, cuatro incisos. Entonces, el ejercicio 1 tiene 4 incisos. Hay que hacer obviamente los 4 incisos. El ejercicio 2 tiene 2 incisos. Hay que hacer los 2 incisos. Si ustedes se van más adelante, va a resultar que el ejercicio 9 tiene... el ejercicio 9 tiene 4 incisos. Obviamente hay que hacer los 4 incisos. Los 4 incisos es un solo ejercicio. Y si me voy al ejercicio 17, el ejercicio 17 también tiene 3 incisos. Entonces los 3 incisos cuentan como un solo ejercicio, que es el 17. ¿Sale bien? Para que les quede claro, ¿no? Y lo mismo va a ser con todas las demás tareas que les dejé, porque en algunas tareas cada ejercicio tiene como 10 incisos, y obviamente los 10 incisos es un solo ejercicio, ¿no? Ahí ustedes determinarán qué es lo que quieren hacer. Recuerden que como son 17 ejercicios, solamente hay que hacer 9 y medio, o sea, hay que hacer 10. Pero si me entregan uno de esos que tiene mucho, pues nada más hagan la mitad, ¿no? Por favor. ¿Sale bien? Bueno, ok. Ya Areli me compartió su duda. Ya aclaramos muchas dudas, porque lo importante es la comunicación para saber exactamente qué es lo que saben ustedes y qué les hace falta para aclarar las dudas, y para esas debilidades que tienen en el conocimiento las hagamos fortalezas. Esa es la labor como docente. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Alguno de ustedes, aparte de Areli, tiene alguna duda en otro ejercicio? Y si yo tengo otra duda, ¿Tú otra vez, Areli? sí. Ok, dime, Areli, ¿qué otra duda tienes? En el 12 dice que sacar la mediatriz. ¿Cómo saco mediatriz? Ok, el 12 ya está explicado con tus compañeros, ¿eh? Te voy a aclarar solamente la parte del concepto. Pero ese video ya ya se los expliqué. No te lo expliqué tan bien como lo que estoy haciendo ahorita, porque ahorita prácticamente te hice un ejercicio similar, pero sí lo vi necesario porque varios me estaban preguntando acerca del sistema de ecuaciones, por eso lo hice, ¿no? Entonces, en lo que tú me preguntas, vamos a compartir. Entonces, si tú tienes, vamos a imaginarnos el problema anterior. Acuérdate que en el problema 11 ya habíamos dicho que teníamos aquí la recta, tenías aquí el punto medio, y lo que hicimos fue calcular la ecuación de la circunferencia. Ya no lo terminé en el otro, pero lo que estábamos haciendo era calcular la ecuación de esta circunferencia, que me está saliendo media rara, ¿no? O sea, la circunferencia que pasa por los puntos de intersección y que el centro obviamente está en medio de la cuerda. Eso fue lo que calculé hace rato. En el problema 11 lo que calculamos fue esa, que no lo graficamos porque no era necesario. Pero resulta que en el problema 12 te están preguntando exactamente lo mismo. O sea, hay que hacer lo mismo, hay que hacer esto mismo, pero ahora no te están preguntando la ecuación de una circunferencia, sino, como tú bien me dices, me están preguntando la ecuación de la mediatriz. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es una mediatriz? Es la línea que tiene la misma distancia de la recta de los dos puntos. Ajá, esa es una definición, pero hay otra definición. ¿Cuál es la mediatriz? Aparte de esa que me dijiste, que si es aceptada, hay otra. ¿Alguien la sabe? Ok, es la recta que pasa perpendicularmente por el punto medio. Esa es la mediatriz. Eso quiere decir que ahora lo que tienes que calcular es
una recta que pasa perpendicularmente por el punto medio. Obviamente el problema 12, antes les dicen que hay una intersección entre dos, que es la circunferencia y la recta. Eso ya aprendimos cómo hacerlo, pero ahora lo que vamos a hacer es cómo le hago para calcular la ecuación de la mediatriz. Te voy a inventar unos puntos. Haz de cuenta que este de arriba es el punto de coordenadas 2,10 y este de abajo es el punto de coordenadas 5, menos 2. ¿Sale bien? Entonces, ahora, por favor, nuevamente, Areli dijimos, ¿verdad? Ujú. Areli, ¿cómo le harías para calcular entonces la mediatriz? ¿Qué es lo primero que necesitarías hacer? Sacar la pendiente perpendicular. Muy bien, entonces vamos a calcular, vamos a ponerle nombres. Este le ponemos nombre de A y este le ponemos nombre de B. Entonces, si tú calculas la pendiente de A a B, pues ya sabemos que hay una fórmula que es la ordenada de la A menos la ordenada de la B. Ya me equivoqué. La ordenada de la B entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Y por lo tanto, cuando hago la sustitución, me queda que la pendiente de la A a la B es un 10 menos 2 entre un 5 entre un 2 menos 3, 10 menos 2, sí. Y después, cuando hago operaciones, resulta entonces que la pendiente de la A a la B, obviamente no es el ejercicio que me estás preguntando, pero es para que sepan cómo hacerlo. Aquí me queda por ley de la suma, perdón, ley de los signos y ley de la suma, me queda un 12. Por aquí abajo me queda un menos 1, ¿sí? Y entonces resulta que al hacer operaciones, entonces la pendiente del punto A al punto B es menos 12. Ok. Areli, platícame, ¿cuál es entonces la pendiente de la perpendicular? Menos 12. Ok, recordemos, la de la perpendicular debe ser simétrica, ya me equivoqué, debe ser simétrica y recíproca. Simétrico, les recuerdo, quiere decir cambiar de signo, y recíproco quiere decir intercambia numerador por denominador. Entonces, Areli, ahora sí ya sabes cuánto es. ¿Un doceavo? Muy bien, es más un doceavo, porque cambias de signo e intercambias. Y te queda el más un doceavo. Muy bien. Y entonces, ahora sí, si ya te había explicado que la mediatriz pasa por el punto medio y es perpendicular, ya obtuviste la perpendicular, que la perpendicular es un doceavo. ¿Qué te hace falta obtener, Areli? ¿La ecuación? ¿Y cómo obtendrías la ecuación? Por la fórmula de un punto. Ok, por la forma punto pendiente. Muy bien. Y la forma punto pendiente, recuerden, hagan su formulario para que sea más rápido la referencia. Es la ordenada que no conoces menos la ordenada que sí conoces, igual a la pendiente por la abscisa que no conoces menos la abscisa que sí conoces. Ahora yo te preguntaría, la abscisa, Areli, ¿la abscisa que sí conoces es la del punto A? ¿Es la del punto B? ¿O necesitas otro punto? No es cualquiera de esos. ¿Es cualquiera de los dos? Entonces puede ser ya sea el punto A o ya sea el punto B para calcular la ecuación de esta recta. Ah, no. Entonces, ¿cuál necesitas? El punto medio. Muy bien, necesitas el punto medio. Entonces, es la ordenada del punto medio y la abscisa del punto medio. Fíjense cómo ahorita Areli me dijo una cosa, pero cuando la vio en la figura, cambió. Por eso les digo que es necesario que hagan la figura para darse una idea de lo que están haciendo. Porque ahorita la imprecisión que tuvimos es que íbamos a utilizar A, cuando A ni siquiera pertenece a la mediatriz. Entonces tengan cuidado
Y apóyense en una figura, siempre es bueno, ¿no? Si se dan cuenta, esta figura no es la exacta, pero sí me está ayudando. Entonces, regreso con Areli. Entonces, ¿qué nos falta, Areli? El punto medio. Ok, y entonces la abscisa del punto medio y la ordenada del punto medio, pues ya nos la sabemos. Y entonces la hago simplemente. La abscisa del punto medio es 2 más 5 dividido entre 2. Y la ordenada es 10 más menos 2 entre 2. Obviamente aquí hice la fórmula y la sustitución. Lo que me hace falta son las operaciones. Y entonces ya me queda que la x media son 7 medios. Había hecho mis números medio feos. Y mi y media es 8 entre 2, que me queda 4. Y ahora sí, Areli. ¿Qué hago, Areli? Sustituyo en la fórmula. Sale bien, sustituyen la fórmula. Y si sustituyen la fórmula, pues ya la hicimos gacha. Porque entonces aquí es una y menos el 4 del punto medio igual a un doceavo. Igual a un doceavo que multiplica la abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto medio que es 7 medios. Y de ahí sabemos que lo que hay que hacer son operaciones inversas. Hago operaciones. Profe, Dime. no sé por la pendiente X, porque puso menos 3, ¿no era 5? Menos 3. No era 5. Vamos a checarlo. Es un 10 menos menos 2. Ah, sí es cierto, tienes razón. Dios te lo pague. Les digo, luego se me pasa porque como estoy metido en la explicación, luego se me olvida. Dios te lo pague. Entonces un 2 menos 5. Y el 2 menos 5 me da un menos 3. Y entonces corregimos. El 12 menos 3 no me da 12, sino me da 4. Acuérdense de estar revisando a cada ratito, por favor, porque yo luego no reviso por estarles explicando, por poner más cuidado en la explicación, pero obviamente hay que estar revisando cada paso, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el simétrico me da positivo, el recíproco me da 4. Recuerden que simétrico es intercambiar de signo y simétrico es diferente signo y recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y entonces eso me lleva a que este no es un doceavo, sino este debe ser un 4. Y entonces al hacer operaciones inversas, el 4 va a multiplicar al miembro izquierdo, por lo tanto me queda un 4y menos 16. El 1 multiplica lo demás, que es x menos 7 medios. Sigo realizando operaciones inversas. Para dejar a la x positiva. Lo mando todo en el miembro derecho, es x menos 4y. Hago la operación del menos 7 medios y se lo sumo al 16, donde me queda un 25 medios más 25 medios igual con 0. Acuérdense que el 0 se puede escribir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, y eso no hace exposición, no importa en cuál de los dos. Me conviene más que quede así como lo estoy dejando, porque la x ya está en el miembro izquierdo. Y por último, algo que se les pasó a varios, recuerden que no puedo dejar números fraccionarios, no puedo dejar números racionales. Eso me lleva a que aquí debo de aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad ya les había dicho que es multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número. Por lo tanto, multiplico por 2 y multiplico por 2, porque yo no puedo dejar en mi resultado números racionales, deben ser forzosamente números enteros. Por lo tanto, cuando multiplico, me queda un 2x menos un 8y más el 2 con el 2 se hace la unidad y nada, me queda 25. O si lo quieren ver, 25 medios por 2 me da 50 medios y 50 medios es 25. Y en el miembro derecho, 2 por 0 me queda 0. Por lo tanto, ya estuvo. ¿Qué es lo que debo de buscar? Pues lo que debo de buscar es simplificar la ecuación. Este se puede dividir entre 2, este también, pero este no. Este se puede dividir entre 5, pero los demás no. Como no se puede simplificar la ecuación, la dejamos ahí. Y eso quiere decir que esta es la ecuación de la mediatriz. Y si pudieran leer todo el problema dice
que hay una recta que se cruza con una circunferencia. Primero hay que obtener los puntos de intersección, tal cual lo acabo de explicar hace rato, y lo único que le debo de agregar es este procedimiento para calcular la mediatriz. ¿Cómo supo su compañera que se calculaba así? Pues por la definición. Entonces, regresamos al punto. ¿Qué es lo que le faltaba a su compañera? Solamente le faltaba esta definición. O sea, le faltaba un concepto de geometría euclidiana. Bueno, a ella no, sino a todos ustedes les faltaba un concepto de geometría euclidiana. Ahí es donde hay que aclarar esos huecos. O sea, aclaren los huecos y ya con los huecos solito se va armando lo que necesito para el procedimiento. Y les digo, ¿no? La gran ventaja que tienen ahorita de que sea a distancia es que se hacen un buen formulario, donde en el formulario esté la fórmula de la distancia de un punto a otro punto, la distancia de un punto a una recta, la fórmula del punto medio, la fórmula del ángulo entre dos rectas, la fórmula de un segmento dividido en una razón dada, y la fórmula, me falta una, y la fórmula de la pendiente, y que obviamente le expliquen para que sepan qué quiere decir cada una de las partes de la fórmula. Y si le agregan las 5 formas de la recta que dijimos que es la pendiente ordenada al origen, la otra que es la simétrica, la otra que es la general, que es para escribir resultados, la otra que es la de punto pendiente, y la otra que es la de 2 puntos, que es y menos ya igual a la que sí con ya menos yb entre xa menos xb, y que obviamente escriban qué es lo que quiere decir cada una de ellas. Y ahora que le agreguen la forma ordinaria de la circunferencia, que se parece a la fórmula de la distancia, por eso no tuvo tanto problema su compañera en decírmela, o sea, nada más era como que hacer ajustes. Si van creciendo ese formulario explicándolo bien, y aparte agregan los conceptos básicos de qué es mediana, altura, mediatriz, incentro, baricentro, no lo sé, todos esos conceptos que ya se dieron cuenta que estoy utilizando en cada clase, con el formulario y entendiendo bien los conceptos lo pueden hacer, pero obviamente hay que organizarse por ahí, ¿no? ¿Sale bien, chiquillos? ¿Alguna duda, Arelyn? No, ya no. Ok, bueno, también te agregaré algo más por esta segunda duda. ¿Sale bien? Ahí lo verás en tus calificaciones. Bueno, si se dan cuenta ahora lo que voy a dar de calificaciones adicionales, obviamente obedece a la tarea. Ya había dicho que en la tarea como máximo iba a estar dando un